Hola mi gente linda, bienvenidos a este nuevo episodio de Demente. Estoy muy emocionada que estás aquí porque eso quiere decir que estás en tu camino de conexión con tu esencia para empezar a manifestar la vida que siempre has querido. Así que empecemos. Y el día de hoy en este episodio te tengo un tema que te va a deleitar, o por lo menos a deleitar para las personas que están buscando vivir con mayor fluidez, para las personas que están tratando de manifestar la vida que hace rato quieren manifestar, o los que quieren tomar el poder de su vida, por decirlo así. Y aunque suene irracional e incoherente, el tema del que te voy a hablar es sobre surrender o soltar o fluir, y es un poco irracional y coherente con el concepto de tomar control de tu vida o empezar a manifestar la vida que tú quieres, porque como una va a ir de la mano con la otra, si una es controlar y la otra es soltar, pues bueno, quiero decirte que la clave para poder tomar control de tu vida, o la clave para poder empezar a recrear la vida que tú quieres y por ende empezar a vivir con mayor fluidez, con mayor armonía, es precisamente soltar. Y les quiero contar que cuando yo empecé todo este viaje de conectar con mi poder, de expansión de conciencia, de empezar a recrear la vida que yo realmente quiero vivir y no la que necesariamente me dijeron que tenía que vivir, en todos los libros, en todos los cursos, en todos los talleres me hablaban de surrender, de soltar, de fluir, de rendirse, aunque rendirse en español no es la palabra que realmente define el concepto de surrender. Y me da muchísima frustración porque esta palabra no viene con instrucciones. ¿Y qué quieres decir con soltar? ¿Qué quieres decir con surrender? ¿Qué quieres decir con fluir? O sea, ya yo fluyo, yo suelto, listo universo, yo solté. No funciona así. O sea, realmente es algo que tienes que sentir en el cuerpo. Realmente es un concepto de fe, de absolutamente fe, aunque suena un poquito cliché esta palabra de fe, pero es la clave, es el ingrediente secreto, es lo que le falta a tu ecuación para empezar a fluir, para empezar a transformar tu vida, para empezar a vivir la realidad que tú quieres vivir. Es soltar. Y en este episodio vamos a entrar un poquito más en profundidad sobre este concepto y cómo lo puedes empezar a ir integrando en tu vida, y hay varios tips súper interesantes que hablamos. Y les confieso que inicialmente este episodio no se trataba de este tema. Por supuesto, se trataba de propósito de vida, porque precisamente Juan Pablo, que ya les voy a contar quién es Juan Pablo, trabaja mucho el concepto de propósito de vida y es un genio en esto. Y dije, Juan Pablo, vente, vamos a hablar sobre propósito de vida. Pero como estamos hablando de fluir, como estamos hablando de soltar, efectivamente la conversación se guió por esta otra línea. Y si no estuviéramos fluyendo, hubiéramos parado la conversación para redireccionarla a hablar sobre propósito de vida, pero se trata de fluir, se trata de soltar, se trata de decirle sí a la vida y de ir con lo que la vida te está poniendo. Entonces fluimos, soltamos. Yo le había dado grabar a la conversación y fuimos grabando. En la mitad de la conversación hicimos la introducción, pero no importa, quedó espectacular. La información está divina, además absolutamente auténtica, porque precisamente los dos fluimos. ¿Y quién es Juan Pablo? El personaje con el que tengo la conversación número uno, es un gran amigo mío, pero aparte de eso, Juan Pablo es tremendo conferencista, es escritor de unos libros espectaculares, es coach de vida y es líder de una comunidad de expansión de conciencia espectacular. Tiene unos cursos y unos talleres divinos. Entonces los invito a escuchar este nuevo episodio. Espero que lo disfruten de la misma forma como yo lo disfruté. Así que gracias y arranquemos. Decía, no, pero ¿cómo va a parar Evo si lleva 200 años trabajando en eso, como si fuera un fracaso? Sí, Y entendí que para llegar a donde voy a llegar dentro de 10 años tengo que pasar por acá. me encanta. Pero Bueno, eso solo se logra precisamente por el camino de tranquilidad en la cabeza que lo lleva a no entender esas cosas, y no solo escucha uno el ruido. Juan Pablo, y el camino de surrender. Total, O sea, total. el literal. O sea, y sabes que Mira, todo lo que hice en Evo al final de la última temporada de Evo fue sobre surrender. En los últimos blog posts que he hecho y podcasts son sobre surrender. Todo lo que me está pasando en la vida, lo que me pone la vida por delante es surrender, y surrender es ese nivel siguiente en ese camino espiritual. El surrender viene después de la manifestación. la manifestación viene después del Mira, surrender, ¿no? no, son dos cosas. Tú tienes en el camino espiritual, la primera parte, haz de cuenta, tú eres una víctima.
O eres un victimario o eres una víctima. Las cosas suceden, pobrecito tú, ¿no? Ujú, Es la ujú, cagada ujú, del mundo en contra tuyo. Y la forma de defenderte del mundo es siendo un victimario o siendo una víctima. Después tú te das cuenta que tú tienes control sobre las cosas, que tú tienes control sobre tu propio mundo. ujú. Y dentro del querer tener control, yo quiero manifestar. Si yo quiero Correcto. manifestar, todavía estoy tratando de tener control. Es decir, quiero tener la Ujú, casa y ujú, hago todos los ejercicios y todas las ujú, metodologías que existen para ujú, manifestar, pero ujú. porque todavía quiero tener control. Lo mismo que Exactamente. quiero tener control de mi pareja, de mis hijos, de todo. Ujú. Siguiente nivel es surrender. Es, ok, es chévere tener el control, pero en últimas yo no tengo control. Exacto. Entonces suelto y me entrego. ¿Qué? Cuando sueltas y te entregas, puedes manifestar más, sí, pero no desde estoy El pidiendo control. esto, quiero esto, quiero esto, quiero Exactamente. esto, sino desde el flujo como esto. Yo no pedí esto, yo estaba pidiendo otras cosas y me Claro, está llegando esto. claro. Entonces, si no me entrego, no estoy entrando en el aprendizaje de surrender, que es ese nivel al que estoy accediendo, y en donde todos los aprendizajes que me pone la vida por delante tienen que ver con surrender, no con tener control, que es algo que ya he tenido toda la vida y estoy tratando es de soltar el control. Claro. Y por eso la separación también. Exactamente lo mismo. Escúchame. em, Hay varios como conceptos ahí. O sea, me encanta que estamos hablando de eso. Inicialmente íbamos a hablar de propósito, pero podemos hablar de surrender. Para soltar, Ah, ¿sabes? ya Como comenzamos. para ir El en podcast línea. ya Sí, comenzó. yo ni siquiera te saludé, pero no importa, Bueno, ya. es Ya un nos podcast pusimos interesante, muy profundo. bien. Ay, Juan Pablo, es que no podemos, te lo juro. No podemos empezar a hablar y no profundizar, es imposible, pero me encanta hablar contigo. Em, Bienvenidos al podcast de mente. Sí, bienvenidos al podcast de Mente. Esto va a ser un podcast un poco diferente porque, para los que no saben, Juan Pablo y yo tenemos una relación de hace más de un año, ¿no? En donde en un momento dado intentamos trabajar en proyectos juntos, pero nos damos cuenta que cada vez que nos sentábamos a tener una conversación de trabajo, terminaba en una conversación profunda. Entonces, una reunión de una hora terminaba en una reunión de 3 horas donde estábamos los dos filosofando sobre temas que hacían parte de nuestro crecimiento espiritual, ¿no? Cosas que yo vivía, cosas que Juan Pablo vivía y cómo él las veía desde su lente, como yo las veía desde mi lente, y terminábamos teniendo estas conversaciones de 3 horas súper profundas y no terminábamos pudiendo hablar de negocios. Podemos trabajar nunca. No podíamos trabajar nunca, entonces el otro día nos volvíamos a reunir y surgía lo mismo. Y eso es lo que está surgiendo exactamente en este momento. Yo tenía que decirle a Juan Pablo, bienvenido a este episodio, pero empezamos a hablar, me dio por darle record a la grabación, porque siempre salen cosas súper interesantes de nuestras conversaciones espontáneas. Entonces, originalmente íbamos a hablar de propósito, pero ¿qué tal si seguimos hablando de el concepto de surrender? Porque pues, tú estás pasando por una situación de estas en tu vida en este momento. Y yo también, Juan Pablo, anoche estaba teniendo esta conversación con mi esposo. O sea, literalmente está. Y vamos a hacer este podcast más como una conversación, más que como una entrevista. Después hablamos de temas más específicos si nos da tiempo, pero siento que estas conversaciones mucha gente se puede enriquecer porque tú estás en un proceso que llevas muchos años de mucha introspección, de ir muy adentro, de mucha conexión, de unas prácticas espectaculares que las compartes con miles de personas y has ayudado a miles de personas con esas prácticas también, con Evo, que ahorita más adelante nos cuentas un poco también para que otras personas sepan de qué se trata. Yo también llevo un par de años en mis prácticas de introspección, de estudio, de crecimiento espiritual, y al final todos los días siguen surgiendo cosas y no hay nada más espectacular que poder tener una persona con la que tú puedes compartir esas cosas, ¿no? Hablarlas, tener estos aha moments en la conversación y seguir fluyendo. Entonces, chéverísimo tener esta conversación contigo ahorita porque no hablábamos hace años. Total, primero que todo, formalismos, muchas gracias por la invitación a tu podcast y siempre me encantará poder tener un espacio para hablar contigo y sobre todo para compartir con más personas cualquier cosa que esté pasando por la mente, porque a veces uno piensa y la mayoría de las personas les pasa también que lo que uno tiene en la cabeza no es importante para los demás y que no tiene nada que decir y que esto que estoy pensando debe ser una bobada. Y precisamente lo que descubrí con el tiempo es todo lo contrario. Puede parecer una bobada, pero esa bobada a otra persona también importa y es relevante. Entonces a mí me encanta compartir en estos espacios.
Y podemos hablar Sí. de lo que quieras, tú sabes. No, 100%. Además que lo que estamos hablando nosotros en este momento, todo el mundo se puede identificar porque todo el mundo pasa por estos procesos mentales. Lo que pasa es que no sabe cómo ponerlos en orden para entender qué es lo que está pasando hasta que uno empieza a ponerlos en orden. Entonces, nada, te estaba contando que ayer precisamente estaba hablando con mi esposo exactamente de eso, de este concepto de surrender, como que aparentemente es una energía muy fuerte que se está moviendo en este momento. O sea, tú lo estás sintiendo, yo también lo estoy sintiendo. Y le dije a Sammy, mi esposo, le dije, Sammy, ¿sabes qué? Es que creo que por primera vez estoy empezando a sentir el concepto de realmente tirarme y tener fe que no me va a matar. O sea, literalmente y tener fe que no me va a matar. No sé dónde voy a caer, no sé cómo voy a caer, no sé si me va a doler o no me va a doler, pero tengo fe que no me va a matar. Entonces es tirarme y tener fe y ¿Sabes qué es confiar. bonito de eso? ¿Sabes qué es lo bonito de uno de los descubrimientos, ya que tú decías de Aha Moments? Casualmente lo estaba compartiendo en el podcast que yo tengo y el blog hace unos días. Y era que tú dices, me voy a tirar y voy a tener fe. Y el Aha Moment es que no importa dónde caigas. Exactamente. No importa si caes en el cactus. Y no importa si caes en el spa. No Ujú, ujú. importa. Es correcto. El Y es único camino en perfecto. el que estamos es correcto. Eso es surrender, entender que el camino en el que estamos, no importa qué sea lo que estamos pasando, es el correcto y es el necesario para nosotros. Si lo hacemos desde la inconsciencia, lo vamos a sufrir. Si lo hacemos desde la conciencia, no quiere decir que caer en un cactus no duela, pero vamos a entender los aprendizajes de la vida y vamos a estar en evolución constante. Y eso para mí es de lo que se trata mi vida en este momento. Nada más. Mira, y volviendo exactamente a lo que tú estabas comentando de, o sea, de cómo han ido surgiendo las cosas en tus proyectos personales, que si quieres ahorita nos pones un poquito en contexto para los que no te conocen. Em, Tú estabas pidiendo cosas al universo o sea, o estabas poniendo intenciones de cosas que tú desde, o sea, nosotros desde nuestro ego ponemos las intenciones, ¿no? O sea, me gustaría eso, me gustaría lo otro y demás. Y después, para mí, dentro del proceso de surrender, que es lo que yo en este momento estoy integrando muy fuerte en mi vida, porque anteriormente lo hablábamos contigo, o sea, yo te comentaba, como mierda suelto, o sea, todo el mundo dice suelta, suelta, y como mierda suelto, cómo funciona esta vaina de soltar, y realmente es la clave en los procesos de manifestación al final, ¿no? O sea, es como todo lo otro es muy fácil ahorita, suelte. ¿Cómo mierda suelto? O sea, me han enseñado que, o sea, que tengo que controlar las cosas, que tengo que proyectar, que tengo que planificar, que tengo que visualizar, que, ¿no? Y de repente empiezan a surgir cosas en mi vida que no es exactamente lo que yo tenía planeado. ¿Y cómo le digo sí a eso si no está en mis planes? ¿Y qué tal si sale mal? Y no sé qué. Entonces, lo que tú estás diciendo, pusiste una intención y de repente te están surgiendo cosas eh, que no estaban dentro de tus planes y parte del proceso de surrender es entender que nosotros sí podemos poner la intención, pero nosotros no sabemos cómo va a surgir y tenemos que aprender a decirle sí a la vida, porque no, o sea, nosotros no establecemos el camino como el GPS, ¿no? Nosotros no establecemos el camino, ya tú te tienes que montar y seguir el camino, pero si en el camino nos están diciendo que cruce a la derecha y nosotros de tercos decimos que es que yo la estaba visualizando al otro Pero lado. ¿sabes cuál es el problema, Val? Que otra cosa que he descubierto, y esto que voy a decir para que se entienda, no se trata de que unas personas sean mejores que otras. Es tan simple como si tú estás en primero de primaria y hablas con tu hermano, por ejemplo, que está en 11, que está a punto de graduarse, pues hay cosas que tú no vas a entender. Si tu hermano de 11 te dice unas cosas sobre, yo que sé, trigonometría, ¿no? O Ujú, biología o ujú, física, la otra persona no va a entender nada y va a decir, yo no quiero nada de eso porque no lo entiendo. ujú. Y en el proceso de despertar, de camino espiritual, todo eso pasa lo mismo. No es que uno esté mejor, es que ha vivido otras cosas, ha tenido otros momentos, otros despertares. Entonces uno le habla a la gente de surrender en general y resulta que tú estás en una etapa muy temprana de ese desarrollo, Ujú, le genera aversión, le genera lo ujú, contrario. ujú. Es lo mismo cuando hablamos de propósito, es lo mismo cuando hablamos de felicidad. Si yo no tengo mi propósito, ¿cómo lo encontrar? Los que están primero de primaria, espere que llegue a bachillerato y pueda comenzar a entender estos temas. Me O si encanta. no uno no se los quiere comer porque es un mecanismo de defensa al no entenderlos, Sí, por no tener la capacidad de hacerlo. ¿Y por qué no tienes la capacidad? No es porque tú humanamente no tengas la capacidad, es porque todavía no tienes las herramientas, no las has puesto en práctica, no las has apropiado como tuyas. Entonces, pues como cuesta trabajo, es mejor decir que no, no entiendo, no puedo y ya está. de acuerdo.
Me encanta lo que dices porque tiene todo el sentido del mundo, o sea, como que acabaste de conceptualizar algo que no estaba pudiendo entender por qué pasaba así, pero sí, es exactamente eso y parte de, y la universidad de la vida, o sea, la forma como yo lo veo, muy personal, a mí me gusta hablar, o sea, desde mi aspecto personal, habrán Tu otras personas que experiencia. tengan, sí, y habrá otras personas que lo puedan contextualizar diferente o tener otra opinión, pero la universidad de la vida hay que experimentarlo todo, o sea, desde mi aspecto personal, yo soy de esas personas que no aprende desde la teoría, hay que experimentarlo y yo personalmente pasé por muchas frustraciones y no te voy a decir que no las sigo pasando muchas frustraciones con aprendizaje y cada frustración me genera un aprendizaje. Ay, hasta que entendí que en verdad no podemos controlar nada, hasta que perdí, y me encanta que estamos hablando de esto, del control, Es el orden perfecto de la conversación de cómo tenía que darse. porque hace poco estaba hablando precisamente del control y dije, uff, me encantaría hacer un episodio donde pueda profundizar sobre el control, porque el control no es solamente un aspecto de la personalidad de las personas o que lo podemos diagnosticar psicológicamente como un tema psicológico de orden. O sea, todos tenemos este aspecto de control porque todos queremos que las cosas surjan de la forma como nosotros queremos que Ujú. surjan, ¿no? Y también el concepto de fe se ha vuelto como un término muy cliché, muy religioso, muy etéreo, ¿no? Que no los enseñaron a integrar de forma natural en nuestros procesos. Y la verdad es que no es ni cliché, ni religioso, ni etéreo. Es, porque al final no Todo es controlamos. Bueno, cuéntanos un poquito de tu historia para que la gente entienda por qué terminamos hablando de esto. súper resumida. Súper De profesión soy director de cine y televisión. De toda la vida me desarrollé como productor y director de televisión de grandes formatos como Survivor, como Factor X, ese tipo de formatos. Y me metí por el camino como de ejecutivo de televisión, siendo vicepresidente y toda la vaina. Y me comí todo el cuento del éxito clásico. Y un momento de la vida ese estilo de vida me comienza a molestar mucho, o la razón por la cual lo hacía, y después de mucho tiempo de estar trabajando en esa televisión, en ese medio, pues, y de ser una persona muy exitosa en ese medio, eh, decido renunciar y dejar literalmente todo botado por emprender este camino espiritual de búsqueda personal y espiritual, que ni siquiera sabía que ese era el camino en el que me estaba metiendo en el momento que renuncié. Yo solamente sabía que si me quedaba donde estaba en ese momento no iba a llegar a donde tenía que llegar. Eso era lo que tenía. Y yo siempre no he sido una persona muy intuitiva y le he hecho mucho caso a la intuición y ese fue el camino que cogí. Juan Pablo, ¿hace cuánto fue esto? 2011, Ok. 2011 emprendí este camino pues, de haber renunciado a televisión, Ujú. ¿no? Y en ese momento arranqué como emprendedor con una compañía cuya idea era tener productos y servicios digitales que ayudaran a las personas de una forma u otra. Y eso se terminó convirtiendo en lo que hago hoy en día, que son productos y servicios digitales, pero de crecimiento personal y espiritual, básicamente, de autoconocimiento, de propósito de vida, ese tipo de cosas. Tratando de darle a los demás los aprendizajes que yo he tenido y que han transformado mi vida y lo siguen haciendo. Entonces, cada vez que tengo cualquier descubrimiento, no a nivel de conocimiento, es decir, no es que me leí un libro y te quiero compartir lo que me leí en un Ujú, libro, ujú, sino cuando he podido experimentar algo durante un tiempo y lo he podido vivir, en ese momento ya lo he interiorizado y lo puedo compartir. ujú, Comparto ujú. también, pues obviamente, la teoría que hay detrás de todas esas cosas, pero muchas otras, pues son cosas que son del corazón. Entonces, hoy en día me dedico básicamente a ayudar a las personas a encontrar su propósito de vida, darle sentido a la vida, a tener una conexión espiritual, a recorrer este camino de despertar de conciencia y todas las etapas de conciencia que pueden haber. Y eso es lo que hago. Ok, me encanta. Y entonces has invertido los últimos años en desarrollar estas plataformas para poder ayudar a las personas. em, y en nuestras conversaciones que hemos tenido antes, para ti era muy claro que tú no querías volver como a encarnar la identidad que tú tenías antes cuando trabajabas en televisión, en un mundo corporativo, puntos suspensivos, y de repente
Cuéntanos qué está pasando. Pues tendrás la primicia para de aquí para afuera, o sea, esto no lo conoce nadie todavía, tendrás la primicia Perdón que te lo terminé de sacando en hablar del podcast. tema. No, porque mira, existe el libre albedrío, yo te podría decir, no, no voy a hablar de eso, Está bien. no, Y no también estoy estamos listo. fluyendo y surgió de esta forma, Exactamente, entonces es entonces, perfecto. no, y no lo siento incorrecto, entonces por eso lo hago y lo comparto. Estaban pasando varias cosas en mi vida personal este año que me estaban llevando a toda clase de aprendizaje sobre soltar. Y por más que tenía muy, muy claro, más que nunca, los caminos a seguir a nivel de emprendimiento como tal y los proyectos que estaba haciendo y cómo poder hacer estrategias para llegarle a más personas con los productos y servicios que tenemos de desarrollo personal espiritual. Un día me llamó una persona con la que trabajaba hace 11 años y me dijo, oiga, ¿qué está haciendo? Y yo, pues no, lo que estaba haciendo durante los últimos 11 años, que es dedicándome a cosas que no son de televisión. Entonces me dijo, pues me dijo, aquí los jefes lo buscan y quieren que usted haga parte de un próximo programa que vamos a hacer. Por ahora sí, pues no puedo decir qué programa es todavía. Entonces me entró un conflicto interno tremendo, muy, muy grande. Entonces le dije, miren, no, yo estoy haciendo un lanzamiento muy grande a finales de septiembre y me es imposible hacer las dos cosas. No puedo hacer las dos cosas, no, no, no lo puedo hacer. Piénselo, piénselo, por favor, piénselo y mire a ver si podemos hacer algo. Entonces yo comencé a decir como toda clase de cosas como que me dijeran que no. No, si yo lo tuviera, lo fuera a hacer, tendría que pasar esto, esto y esto y esto y esto. Y me decían que sí a todo. Entonces, bueno, yo dije, lo voy a meditar literalmente. Pues eso es lo que yo hago, me siento y medito sobre varias cosas y pido guía, ¿no? No pido respuestas y no pido ayuda específica, sino pido guía. Recibir guía para saber cuáles son los pasos a dar. Y me llegó la información con una claridad tremenda en una meditación de que entendiera que esto no se trataba de mi ego, que esto no era un tema de mi ego sintiéndose mal porque de pronto parara un proyecto en el que llevo trabajando muchos años, sino todo lo contrario, era un trabajo para mi ego y para aumentar aún más mi proceso de desarrollo personal y espiritual, sobre todo, porque es muy fácil ser espiritual viviendo en una cueva. Ujú. Yo llevo mucho tiempo trabajando de forma remota aquí en este mismo espacio donde estoy y todo lo hago remoto y con la pandemia y con todo eso. Entonces, ser espiritual y ser coherente con lo que tú eres y la forma de pensar y que tu forma de pensar y actuar sea coherente con todo lo que estás haciendo y diciendo, termina siendo mucho más fácil estando en la Ujú, cueva. Yo le llamo a este espacio la cueva. ujú. Y en el momento que te dicen que tienes que salir de la cueva, pues que te dicen no, que te proponen salir de la cueva y estar mucho tiempo por fuera de la familia, mucho tiempo con muchas personas recibiendo órdenes de otros, que es algo que hace 11 años no me pasa, Ujú. y trabajando en equipo con otras personas, otras 200 personas por ahí, y siendo la cabeza que lidera todo el equipo y es responsable de todo el presupuesto y de todo el contenido, es una responsabilidad muy grande. Era como, uff, entendí que me estaban poniendo por delante en bandeja de oro, literalmente, ese siguiente paso en mi proceso personal espiritual. El siguiente Ujú. escalón, que es un gran escalón, va a ser todo esto que voy a hacer, porque me conflictuaba mucho en algún momento el concepto de todo lo que soy hoy en día, si es incoherente o no con aceptar ese tipo de trabajos, ¿no? Claro. Y si también eso era un problema del ego o no, esa voz interior era un problema del ego diciéndome, no lo acepte porque usted está siendo incoherente. Y encontré, vamos a ver si esto sale, lo voy a poner de una vez ahí para que salga al universo. Y que es algo que probablemente voy a comenzar a escribir sobre eso para hacer el siguiente libro sobre eso. Y encontré en la incoherencia, en meterme en el cuarto de la incoherencia, en la caverna de la incoherencia, en el camino de la incoherencia, encontré un camino de desarrollo personal espiritual muy grande, porque ese camino de la incoherencia está lleno de espinas y de problemas, y lo vemos de esa forma, y de culebras y de tentaciones y de toda clase de cosas, que de otra forma, si yo no me meto por ese camino, no puedo salir al otro lado. Es el clásico historia del camino del héroe, ¿no? De cómo se construyen las historias. Y es que una persona tiene por delante una cantidad de imposibilidades Ujú. y si sale adelante
a través de las imposibilidades sale una mejor persona y ha crecido y ha evolucionado mucho. Y si no, pues se da uno cuenta que le hace falta trabajar muchas cosas más. Lo bonito es que todo lo que he trabajado en los años lo veo, lo puedo poner en práctica, y el nivel de conciencia en el que estoy me hace ver en el momento presente, en el instante presente, cuándo está entrando el ego, cuándo estoy siendo en automático el mismo de hace 11 años, cuando todavía a veces mi ego tiene la necesidad de salir a contestarle a una persona, más o menos, pero usted no sabe quién soy yo. Claro. Usted me está diciendo, válido. O sea, usted está hablando con el que se inventó esta huevona. Sí, válido. Eso es lo que dice mi ego por eso, pero me doy cuenta muy rápido y me río de mí mismo, y por eso es divertido el proceso. Y si por alguna razón no me doy cuenta, pues hago rituales que yo tengo por las noches, precisamente para limpiar ese tipo de pensamientos, para procesarlos, para entenderlos, para verlos por lo que son. Entonces el proceso está siendo muy bonito, y pues hasta ahorita estoy arrancando. Faltan los chicharrones grandes cuando estemos grabando realmente 24/7, porque es un proyecto que tú trabajas durante 60 días non-stop, no tienes un solo día de descanso. Wow. O sea, a nivel físico y mental es absurdamente pesado. O sea, yo nunca he hecho algo en mi vida como esto, como lo hice varias veces antes, sé a lo que estoy midiendo, pero yo sé que suena cliché, pero pues es que ya no tengo 20 años, que es cuando hacía Claro. esta vaina, ¿no? Antes Claro. lo hacía con 20 años. No, Entonces, es verdad. hoy en Hace día la diferencia. hace una diferencia tremenda, ¿no? Y uno en la mente sigue pensando que tiene la misma edad, y no es que uno esté viejo, para nada, pero ha pasado tiempo, y físicamente ha pasado tiempo, y después de 3 años de estar aquí encerrado con la pandemia y con Tomo, Sí. camino de aquí, me voy al aeropuerto y camino por el aeropuerto porque un avión y quedo cansado. Sí. Juan Pablo, mira, en esta conversación que tú estás teniendo hay dos cositas que anoté que me gustaría que elaboráramos. Y es, bueno, voy a ir de atrás para adelante. Hablas de la incoherencia, pero es una incoherencia racional. ¿Estás de acuerdo conmigo? O sea, porque, ¿qué pasa? Yo no le llamaría racional, porque no estoy seguro si es racional o no. Es una incoherencia consciente, que es diferente. Porque, es decir, estoy siendo consciente que me voy a meter a un camino de tentaciones que me van a llevar a ser incoherente. Claro, pero entonces ahí para mí es claro que es lo que tú estás pensando con la cabeza, ¿ok? ¿Y qué tal si decidimos vivir desde el corazón? O sea, ¿qué tal si decidimos vivir Claro, ahí como estoy. desde... Claro, es exactamente. una revelación cuando cruzas el camino de esos tentaciones que antes las cruzabas con miedo y con el ego. Cuando las cruzas con el corazón, tú no te imaginas la chimba de viaje que es. Claro. O sea, están las espinas igual, pero es muy diferente porque te lleva a entender profundamente lo que es soltar. Sí. Profundamente. Y amar el proceso profundamente. Tenía una reunión estos días con la cabeza, pues, de todo, haz de cuenta como el presidente de la compañía, haz de cuenta, no, el presidente de la compañía. Y pues yo tenía como dudas de cómo afrontar la reunión por lo que tienen. Yo estaba pensando, pues tienen todas las expectativas de lo que yo era hace 11 años, yo ya no soy nada de eso hoy en día. Claro. Y un momento dije como, ¿pero por qué tiene tanta porquería en la cabeza? ¿Qué importa lo que sea? Usted haga todo desde el corazón y todo va a fluir tal cual, y lo que sea es el camino correcto, fresco. Entonces, ahí es donde está la importancia de la meditación constantemente. Entonces, claro, para aprender a soltar. Claro, porque antes de la reunión yo medito, pues no antes de entrar a la reunión, pero medito ese día por la mañana y me llega esa información, la tengo clara, entonces entro con el corazón abierto, y por lo tanto, la energía de la reunión es la que yo estoy poniendo. Mira, y esto que acabas de decir me lleva al otro tema que noté, y es el concepto del que no tiene nada que perder, lo gana todo, ¿ok? Tú lo hablaste muy claro en el ejemplo cuando dijiste, o sea, para ti era un no, apenas te llamaron a ofrecerte, para ti era un no, entonces tú no tienes nada que perder de decirle todo lo que tú necesitarías, que para ti sería irracional que te dieran eso, no sé, para que digas que sí, porque para ti era un no, no tenías nada que perder. Como no tenías nada que perder, tenías todo que ganar, porque al no tener nada que perder, no hay resistencia, resistencia. Cuando nosotros sentimos y entramos en una negociación sintiendo que vamos a perder algo, si no ganamos lo que queremos, no, y no solamente eso, estamos poniendo resistencia a lo que es, porque estamos diciendo que lo que es, no estamos contentos. Estamos de acuerdo, sí. Exacto, lo que queremos es lo que queremos.
Entonces eso no es soltar control, eso es resistencia, tenemos algo que perder. Entonces me encanta este concepto y tú lo planteaste perfecto en tu ejemplo y es el que no tiene nada que perder, lo gana todo. En el momento en que tú abriste tu corazón para ir a tu segunda reunión y decidiste entender que tú sencillamente vas a fluir y si a ellos les gustó cómo es el Juan Pablo de ahora, bien, y si no, pues también, sorry, este soy yo, ¿sabes? También te fluyó, pero cuando queremos adoptar otra identidad para quererles gustar, para tratar de controlar la situación y volvemos al concepto de surrender, ponemos resistencia y no manifestamos. Bueno, no quería decir no manifestamos, o sea, porque al final querer manifestar algo viene también del control, ¿no? Pero no estamos bien con lo que es y no fluye, es poner resistencia, es poner una piedra en el río, entonces el río tiene que ir por los lados, no pasa Es que por mira, donde es. la manifestación a mí me encanta, pero finalmente es un tema de control. Y es, yo quiero esto, pero no es decir, estoy tranquilo con lo que me pongan por delante porque es lo que necesito. Entonces, cuando yo manifiesto algo, ponle que se da y yo tendría que llegar a este camino. Entonces, como estoy tratando de tener control, pues me va a tomar más tiempo los aprendizajes y todas las demás cosas para llegar a ese punto al que se va a llegar. Y el momento que uno suelta, como tú dices, como con el río, de pronto coges por este camino donde pareciera más largo, lo que tú quieras, pero fluiste y llegaste porque los aprendizajes que necesitabas para llegar allá estaban mucho más rápidos, por llamarlo de alguna forma, en este camino. A uno no le pone por delante nunca nada de lo que no necesita. Todo lo que está por delante es para nosotros, es a favor de nosotros. Y si lo aceptamos y lo recibimos abiertamente, como tú lo estabas diciendo, con el corazón abierto y fluimos con eso, pues entonces nos damos cuenta de esos aprendizajes mucho más rápido. Sí. Acuérdate que esto, hasta en el mundo cuántico hoy en día están entendiendo este tipo de cosas. Lo que resistes persiste y toma mucho más tiempo. Entonces es un tema de frecuencia, ¿no? Todo el tema energético de la frecuencia de cómo estamos vibrando. Entonces, ponle que si estamos vibrando de una forma y esto es la longitud de onda entre una cresta, que es el momento como de éxtasis, y el valle, que podemos llamarlo el momento que sea complejo, ahí están los ciclos de aprendizaje, ¿no? Si yo pongo resistencia, trato de controlarlo todo, esos ciclos de aprendizaje son mucho más largos, toman mucho más tiempo. Si yo suelto y elevo mi frecuencia además por eso, entonces los ciclos son más rápidos. Sí. Entonces los aprendizajes son más rápidos y como estoy aprendiendo más rápido todas las cosas, estoy evolucionando más rápido. Exactamente. Ok, y el otro tema que me gustaría que elaboráramos un poquito es la parte de la incoherencia racional, pero déjame, te voy a decir, porque quiero volver a hablar del tema. Hace poquito, en una ceremonia hice una meditación en donde, te voy a decir por primera vez, realmente solté cualquier tipo de expectativa. O sea, porque cuando hago este tipo de meditaciones grupales, donde son un poquito más intencionales, de alguna forma tengo algo de expectativa de qué va a pasar en esta meditación, qué va a pasar cuando salga la meditación, cómo será que me voy a sentir, puntos suspensivos. Me pasa, o sea, me pasa un montón. Y no tenía ninguna clase de expectativa, te lo juro, Juan Pablo, o sea, como que por primera vez dije, ya, no importa, si salgo de la meditación igual que como entré, como siempre, it's totally fine, así es, ¿me entiendes? Y así siempre ha sido, igual me gozo el proceso de ir allá y me encanta la dinámica de, no importa, me fui con cero expectativa, no sé qué. Y claro, como iba sin expectativa, sin resistencia, entré en el mejor trip de mi vida. Y en este viaje de esta meditación, pude experimentar en mi cuerpo el concepto de la perfección, de la gratitud y de vivir desde el corazón. Y en esta meditación, los mensajes que me llegaban era, la mente es la herramienta más poderosa que nosotros tenemos. Sobre todo yo soy muy mental, o sea, por eso me llega a mí este mensaje. Yo soy muy, muy mental, soy muy racional. Entonces era un mensaje como que tu mente es súper poderosa, es la herramienta más poderosa que tú tienes, es espectacular, pero es que la estás usando mal, estás viviendo desde la mente y desde ahí no es donde tienes que vivir desde el corazón. Bájate unos cuantos centímetros al corazón, vive desde el corazón y vas a ver cómo todo lo percibes totalmente diferente. Entonces, ahora que tú dices la incoherencia, y yo le pongo, mírate cuál es. No quería ser grosera, ¿no?
para mí la incoherencia es racional, porque desde el corazón no hay incoherencia, realmente no hay incoherencia, es solo perfección, pero nosotros desde la mente juzgamos ese momento presente como esto no tiene ninguna clase de sentido con mi vida, o sea, esto no tiene ninguna clase de sentido con mi camino, esto no tiene ninguna clase de sentido con lo que yo quiero hacer, con lo que estoy practicando. Ahí es donde se vuelve irracional, cuando lo volvemos a subir a la cabeza. Juan Pablo, todos vivimos desde la cabeza, o sea, son muy pocas personas que realmente pueden vivir toda su vida desde el corazón, o sea, así es como aprendimos toda la vida, o sea, estamos en un proceso en el que todos estamos un poco aprendiendo a vivir desde el corazón. Pero sí como que quería traer este tema a colación porque, o sea, la cabeza es la que es irracional. O sea, aquí todo es perfecto. O sea, aquí todo es perfecto. Es que lo O sea, único que está aquí mal nada es incoherente. En el corazón, digo, o sea, en la lo único que esencia. está mal con los seres humanos, si se pudiera decir que algo está mal, es lo que está en la cabeza. Es decir, las creencias que yo tengo son las que Excelente. están mal, no la otra persona que está haciendo algo que yo considero que está mal, porque eso está en la Claro, cabeza. claro. Cuando uno logra bajar al corazón, como tú estás diciendo, logras ver al otro ser humano como tú mismo. Y es No ves nada perfecto. más que tú mismo. Simplemente entiendes que esa persona tiene otras cosas en la cabeza, otras cosas que son otras creencias que los llevan a pensar y actuar diferente. Por eso es que, por ejemplo, el concepto del Ho'oponopono, pero desde el lado de cómo lo trabajaba este señor, el doctor Ihaliakala, Ajá. me encantó, porque la gente confunde el Ho'oponopono muchas veces con decir lo siento, perdóname, te amo, gracias a la otra persona, No, es a ti. mandándole energía a la otra persona y no, no es así. Me estoy diciendo a mí mismo, lo siento, perdóname, te amo, gracias, porque entiendo que lo que me lleva a estresarme en este momento son mis pensamientos, son mis creencias que llevan a decir, no, 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 es que cómo se pone el pelo así, cómo pone ese color, cómo hace no sé qué, cómo tal cosa, cómo lo otro. Y entonces en el instante presente, cuando tiene la capacidad en el instante presente de darse cuenta de esos pensamientos y decir, lo siento, perdóname, te amo, gracias para ti mismo, comienzas a vivir además más en el presente. Por lo tanto, más en el corazón y menos en la cabeza. El concepto de la racionalidad o la irracionalidad es un concepto mental. No existe en ninguna otra parte que en la mente. ¿Por qué? ¿Por qué soy irracional? Porque mi mente dice, usted es este tipo de persona, una persona que hoy en día es espiritual, ¿no? Que habla de este tipo de cosas, que la gente le interesó muchísimo en su vida. ¿Usted por qué se salió de la televisión y cómo fue valiente por salirse de la televisión y cambiar su vida? Racional, 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 mente, mente, mente. Entonces, si vuelve a hacer televisión, eso es irracional. Claro. Porque está yendo en teoría en contra Claro. de todo lo que usted dice o hace, ¿no? Claro. Mente, 100%. mente, mente. Mente, mente, mente. Por eso es que me le mido a hacerlo. Me Porque encanta. en la mente hay una irracionalidad, en el En el corazón no hay corazón no está. ninguna, Ajá, me ¿no? encanta. Y entiende perfectamente la razón por la cual lo tiene que hacer. Y si las otras personas lo entienden o no, pues es problema de quien no lo entiende, porque realmente el único problema soy yo con yo en mi cabeza, que es el 100%. que tiene que vivir conmigo mismo las 24 horas del día y decidir si sufro o soy feliz con respecto a todo lo que me está pasando y a lo que decido y demás. Entonces es un proceso mental, claro. Juan Pablo, y para los que nos están escuchando, se preguntarán, pero ¿cómo hago para fluir? Y dime, o sea, yo te voy a dar mi opinión, no sé tú qué opinas, pero elabora sobre lo que yo voy a decir. Y para mí, yo creería que es casi imposible fluir desde la cabeza. O sea, yo creo que el primer paso para poder aprender a soltar, ok, cambio la palabra fluir por soltar, es empezar a bajar al corazón y sacar la cabeza, sacar los Pero yo análisis. te la devuelvo, Ajá, te la ajá, devuelvo ajá. porque, Dale. porque tiene que pasar por la cabeza primero. Es lo mismo que estamos hablando de primero, de transición, de segundo, tercero, cuarto. Ajá, Arranca afuera. El proceso, una cosa muy bonita que yo descubrí con Evo, y yo ajá, siempre decía, no, es que todo el proceso tiene que ser de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. ajá, ajá. Entendí que no, que eso es un proceso que es cíclico, arranca afuera.
arranca con un input externo. Toda la vida, todo lo que nos sucede arranca con un input externo y nuestros sentidos lo perciben, sea los ojos, la información que recibimos. Entonces arranca afuera y después viene adentro y sucede exactamente lo mismo con lo que estamos hablando. Tiene que pasar por la mente o si no, no existe la posibilidad de que yo lo acepte. Claro. Claro, si yo tengo una experiencia, no sé, divina, que pues no necesariamente muchas personas la tienen, o un accidente, o sea, ese tipo de cosas que me llevan a una realización muy grande, de pronto puedo entrar derecho al corazón. No muchas personas les pasa así. Yo tengo que entrar y pasar. Muchas personas, por ejemplo, necesitan los datos científicos para disolver la mente precisamente. Y en el momento que disuelves la mente, o sea, pasaste por esa primera etapa, por ese primer escalón, ahí sí puedes bajar o subir, como lo quieras llamar, al siguiente nivel, donde estás comenzando a entrar al corazón. Es decir, en un proceso de evolución espiritual, yo no lo veo como malo que estemos en la mente, es parte de. Sí. Tenemos que pasar por ahí y después soltar, porque precisamente, acuérdate que a nivel espiritual, si lo vemos de ese lado, nosotros esto todo ya lo sabemos. Sí, todo esto ya lo sabemos, solo tenemos que recordarlo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que soltar? Lo que está en la mente. Las creencias que nos llevan a pensar todo lo contrario. De acuerdo. Pues al recordar, siento. ¿Me entiendes? Al recordar, me reconecto con eso que yo ya soy. Pero tiene que pasar por el proceso de aceptar esa sensación, esa emoción, esa energía que tengo. Y ese proceso de aceptación sucede primero acá. Y en el instante que suelto, pues puedo disolver la mente y puedo entender y aceptar que yo no soy mi cuerpo ni soy mi mente. De acuerdo, de acuerdo. Y ya te fuiste como más como a un proceso de evolución. No, y está perfecto, a un proceso de evolución como que y de despertar y de crecimiento. Tienen todos sus pasos y en verdad estaría espectacular que nos sentáramos un día a hablar específicamente de esto porque sí me llega, Juan Pablo, mucha gente que me escribe y me dice como que suena todo divino, ¿por dónde arranco? ¿Qué hago? ¿No? Pero independientemente de eso, una persona... Siempre diré, ¿por dónde arranco? ¿Qué hago? Usted no puede lograr lo mismo haciendo lo mismo. Tú ya sabes, esto lo hemos hablado muy bien. No puedes lograr lo mismo haciendo lo mismo que antes. Entonces, ¿qué tengo que hacer diferente? Cambiar mis creencias. Si yo creo que no soy suficiente, entonces ahora todos los días me tengo que comenzar a decir a mí mismo que soy suficiente hasta que me lo crea y hasta que lo sienta. Sí. Hasta que borre de mi cabeza la creencia limitante y las conexiones neurales que me llevan a pensar lo contrario. Que no lo Entonces, cambiar el cuento que uno se cuenta es el primer paso. Cambiar el cuento que uno se cuenta y darse la posibilidad de decirse que no es que esté mal todo lo que ha hecho en la vida, porque la gente dice, no, pero eso quiere decir que toda la vida ha estado mal todo lo que ha hecho, he vivido mal toda la vida. No, era parte del camino. Usted tenía que pasar por ahí para llegar a este momento de ajá, de decir, ok, esto no es. Se tiene que pasar por el camino, se tiene que recorrer. Uno no puede agarrar y graduarse de la universidad sin haber pasado por el colegio. Así son las reglas y uno tiene que haber aprendido una cantidad de cosas, por lo menos en este mundo 3D. Un tip, que es a donde yo quiero llegar, cuando estamos en el día a día, digamos que alguien dice, ¿sabes qué? Hoy decidí que hoy voy a fluir un poco más con lo que es, ¿ok? Hoy, una cosita que quiero hacer en el día. Hoy quiero fluir más con lo que es. Hoy decidí que no quiero poner resistencia a lo que está surgiendo en mi día a día y voy a fluir. Un tip para fluir con eso, que es lo que estaba tratando de decir y ahorita tú elaboras sobre eso, es ese día, si decidimos fluir, trata de salir de la cabeza. Trata ya Juan Pablo está listo para decirme. Trata de no ser racional ese día. Trata de que, porque es que yo quiero hacer más énfasis en la incoherencia racional. Trata de no juzgar lo que podría ser incoherente para ti en ese momento, porque hay que decirle sí a la vida, hay que decirle sí a lo que está pasando. Y para poderle decir sí a lo que está pasando, sin el juicio de la incoherencia, hay que bajar al corazón, hay que sencillamente sentirlo, porque la cabeza siempre va a decir que no. Ok, y la forma de hacerlo... Y la forma de hacerlo es, dedícate durante el día como un ejercicio solamente a escuchar y no a responder nada. No trates de tener la razón. En cualquier conversación que tengas, no trates de tener la razón. Tremendo Escucha ejercicio. al otro ser humano, acepta su humanidad, su verdad y trágate por un rato lo que tú quieres decir porque quieres tener la razón, porque tu ego quiere hacerle saber a otra persona que tú también sabes de eso, que sabes más que eso, o que eres mejor. Trata de solamente escuchar como ejercicio. Es difícil, es bien difícil, pero una vez uno lo comienza a hacer, después más adelante va a ser más fácil escuchar. Y cuando uno quiere hablar, no, escuchar
escuchar, escuchar, y después va a ser más fácil en el silencio que estuviste escuchando haber escuchado a tu corazón y no a tu mente. Porque tu Me mente quiere encanta. contestar en automático, tu ego quiere contestar en automático, está preprogramado para hacerlo así, por eso es en automático. Desde el subconsciente va a responder algo que ya sabe, es una información que ya tiene. En cambio, cuando te quedas en silencio, esa voz que está tratando de hablar, la vas callando, la vas callando, la vas callando, la vas callando, y después, si quieres, puedes hablar y va a ser más fácil que uno hable desde el corazón. Las primeras veces seguirán siendo desde el ego, no desde la cabeza racional, desde toda la parte física y no desde la parte energética, porque la parte del corazón es la parte energética, con lo que estás fluyendo. Me encanta. Juan Pablo, y ya para terminar, ¿dónde te pueden encontrar? Puntual. ¿Dónde En te la pueden cueva. encontrar? En la cueva. ¿Dónde pueden consumir más de tu contenido? ¿Dónde pueden explorar Evo? Y si nos puedes rápidamente contar qué es Evo para los que nos están escuchando. Redes sociales, en Instagram, @Gaviria, súper sencillo. Si escriben, por ejemplo, por Instagram, les podemos contar inmediatamente de una manera más sencilla cómo hacemos todo. Ahí se pueden suscribir al podcast, al newsletter, a todas las cosas que tenemos. Evo es una plataforma digital de aprendizaje continuo para que la evolución constante del ser sea un estilo de vida. ¿Por qué un estilo de vida? Porque muchas veces en este camino uno dice, ay, voy a hacer el curso de Tony Robbins. Pues, carajo, hágalo. Y no tiene nada malo, es bueno, Sí. y sacan cosas interesantísimas, pero Sí, es que sí, después sí. del curso de Tony Robbins se quedó otra vez en la calle, en piloto, porque no tiene las herramientas. Sí, para integrarlo. Esto es un tema continuo, esto es un De tema como la vida integración. misma que no para, no para. La evolución constante de uno, espiritual y personal, no para poderlo integrar, para poder tener rituales donde uno pueda integrar todos estos conceptos de una manera fácil. Entonces en Evo todo lo que nosotros hacemos son como micro travesías donde pasamos de la inspiración a la motivación a la transformación, es decir, de afuera hacia adentro y después de adentro hacia afuera cuando yo lo puedo compartir con otras personas. Tenemos un club de meditación todos los lunes a las 8 de la noche hora Bogotá, 9 de la noche hora Miami, bueno, en este instante. ¿Qué? Por Zoom. Hacemos meditaciones por Zoom, sí. Okay. Es una membresía, pagas $23 al mes y accedes a las 4 meditaciones y a todas las grabaciones de todas las meditaciones. Es súper bonito, la verdad, es muy, muy chévere. Es algo que le hice caso a la vida que me dijo que tenía que hacerlo. Mi mente racional me decía, y es más, en algún momento lo hablé contigo, mi mente racional me decía que no lo hiciera y entendía que era además parte de un proceso de soltar mío y de entregar a otros y ha sido súper bonito, la verdad, todo el proceso para las dos partes, para los que están en las meditaciones y para mí también. 100%. Tenemos el taller Despertar de la Conciencia, que es como el taller insignia nuestro, que es un taller un poco más largo, es un poco más profundo para iniciar en los pasos de desarrollo de conciencia y de propósito de vida. Es un taller que han hecho más de 2,000 personas y pues la verdad muy, muy agradecido con Dios, con el universo, porque es un taller que está altísimamente calificado, o sea, de las 2,000 personas la calificación promedio es de 9,8 sobre 10. Ya va, y te quiero interrumpir. Transformacional más rápido que tenemos nosotros. Es decir, si uno quiere hacer algo así rápido, para arrancar rápido en este proceso y tener resultados rápidos, el primer paso sería arrancar por el despertar de la conciencia. Y para todos los que están buscando su propósito de vida, es el mejor lugar donde empezar. Eso es lo que quería interrumpir. Total, sin lugar a duda. Si uno está en ese camino de propósito y de despertar como tal, es el lugar para comenzar. Y después, si quieren con nosotros en Evo o con otros lados, es darle continuidad y continuidad y continuidad. Y tenemos muchos programas. Nuestros programas son por escaleras, como que vas pasando esos mismos escalones y puedes durar con nosotros 2 años o más. En este momento ya tengo personas que pasaron por el despertar de la conciencia, que ya pasaron por 1 año de todas las microtravesías de Evo y ahorita estamos haciendo un mastermind de otro año con ellos. Entonces es realmente se vuelve una familia de personas que están en este mismo plan, ¿no? Una comunidad que estamos en el plan de volver el desarrollo personal espiritual un estilo de vida, que la evolución constante en nuestra cabeza sea un estilo de vida. Y nos apoyamos mutuamente en todos los procesos porque pues no siempre todo es color de rosa y por eso la comunidad es tan importante. Claro. Entonces es como por el lado de Evo y de verdad lo más fácil como para no decir mil redes y mil cosas es Instagram, mensaje directo y yo los termino contestando. Me encanta Juan Pablo, mil gracias por tu tiempo, mil gracias por todos los mensajes, los consejos, por contarnos de tu vida, de tus proyectos, por vulnerabilizarte, de verdad que mil gracias porque eso inspira más que nada los procesos de las otras personas. Mil gracias por haberme dicho que sí.
este episodio. Con muchísimo gusto, y seguramente no será el último. Más bien después 100%. me compartes, como yo no estoy grabando esto, me compartes tú a mí el episodio también porque a veces no me acuerdo ni siquiera qué fue lo que dije, entonces para escucharlo Cuenta con eso, 100%. y saber cuándo cuenta llega con la eso. información. Un Súper. abrazo muy grande. A ti.